Espero que la presentación anterior le haya sido de ayuda. En esta siguiente presentación vamos a considerar algunas preguntas que tienen que ver con lo que es un cristiano según la Biblia. Vamos a considerar qué es un cristiano, dónde se encuentra la esperanza del cristiano, por qué es esencial ser un cristiano, cuándo debo convertirme en un cristiano y quién puede convertirse en un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Según la Biblia, un cristiano es un seguidor de Cristo, no el seguidor de una religión. Muy contrario a lo que muchas personas piensan hoy. Los cristianos al comienzo de la iglesia en el Nuevo Testamento eran creyentes en Cristo que sufrían terribles persecuciones por el solo hecho de recibir la salvación por fe y aceptar las enseñanzas de Cristo. En muchos casos, los cristianos sufrieron hasta la muerte por no renunciar a su fe en Cristo. El término cristiano se originó por primera vez como sobrenombre a los creyentes que vivían en Antioquía. Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muchos hoy piensan que son cristianos porque viven en un país, entre comillas, llamado cristiano, o porque llevan vidas ejemplares. Y otros piensan que son cristianos porque ayudan a los más pobres. Y en verdad, sí, es admirable cómo aportan dinero a organizaciones humanitarias. Pero hacer buenas obras no te convierten en un cristiano. Hacer buenas obras no te permiten decir, ahora yo pertenezco a Cristo. El Señor Jesucristo contó de un hombre religioso que fue al templo a orar. Y al orar en voz alta, este hombre religioso quería impresionar a los demás con cuánta frecuencia él oraba, cuánto dinero daba a los pobres y cómo era mejor que aún el mismo publicano que también estaba orando en el templo. En cambio, el publicano, humillado, al reconocer su pecado, ni aun alzaba sus ojos al cielo pidiéndole a Dios que fuese propicio con él. Cristo mismo dijo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el hombre religioso. Un cristiano es una persona que se arrepiente de sus pecados y confía únicamente en Cristo como su Salvador para el perdón de sus pecados. La religión no puede salvar a nadie, ya que la salvación se encuentra solo en una persona y ese es Jesucristo. La salvación tampoco se hereda, no es algo que se transfiere de generación en generación. Tampoco la salvación es algo que se recibe al nacer. Nadie se convierte en cristiano al nacer. No importa en qué país nació ni a qué denominación pertenezcan sus padres. La salvación tampoco se recibe por seguir alguna ordenanza o ritual religioso. Un hombre en la Biblia preguntó una vez, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos capítulo 16, versículo 31, la respuesta que le dieron fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nadie merece la salvación y ninguna ordenanza o ritual puede asegurar la salvación de nadie, porque Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Dónde se encuentra la esperanza del cristiano? La esperanza del creyente se encuentra solamente en Cristo. Un cristiano descansa única y plenamente en la persona de Cristo y su obra consumada en la cruz del Calvario, en su muerte y resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por la gracia de Dios,
Él nos concede lo que no merecemos. Dios nos da el perdón de nuestros pecados y la bendición de estar para siempre con Cristo en la eternidad, lo cual es muchísimo mejor que estar en el infierno por la eternidad, recibiendo el castigo por nuestros pecados. Por eso me encanta esa palabra Salvador, porque siempre me recuerda que yo he creído en Él, en una persona, no en una religión, porque Cristo es mi Salvador. Jamás estaré en el infierno. Pero, ¿por qué fue necesaria la obra de Cristo en la cruz? ¿De dónde vino el pecado? En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el Edén, ellos disfrutaban de la comunión con Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Satanás engañó a Eva y Adán desobedeció también. Nuestros primeros padres se rebelaron contra la palabra de Dios y como resultado de su pecado vino la muerte y el sufrimiento a toda la humanidad. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa comunión que existía entre Dios y el ser humano fue rota a causa del pecado, porque Dios es un Dios santo y el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Pero el mensaje del Evangelio nos enseña claramente que Dios, aunque aborrece el pecado, aún ama a todo hombre y mujer. Y esa es la razón por la cual Dios envió al Salvador para que esa comunión fuese restaurada. ¿Por qué es esencial ser un cristiano? Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino sino Jesucristo. Necesitamos saber el camino porque estamos perdidos. Necesitamos conocer la verdad porque somos engañados por las ideas del hombre. Necesitamos la vida eterna porque estamos separados de Dios y necesitamos que esa relación sea restablecida si queremos estar en el cielo. ¿Cuándo debo convertirme en un cristiano? No es mañana. Uno de los hombres más sabios de la antigüedad, llamado Salomón, lo expresó así: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No es más tarde o al rato. En el Nuevo Testamento el Señor mismo relató la historia de un hombre rico que amontonó riquezas y nunca tuvo tiempo para Dios. Dios le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora es el tiempo. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Debido a lo incierta que es nuestra vida, la Biblia solo garantiza la salvación ahora. ¿Quién puede convertirse en un cristiano? Cualquier ser humano. Quizás usted está pensando que sus pecados son muy grandes para ser perdonados. Un buen ejemplo de la gracia de Dios es el del centurión romano, encargado de la crucifixión del mismo Señor Jesucristo. Este centurión
Seguro escuchó acerca de los milagros hechos por Cristo. Estuvo presente durante el juicio y escuchó al gobernador decir 3 veces, ningún delito hallo en él. Quedó maravillado seguramente este centurión cuando Cristo estaba siendo crucificado y Cristo no puso resistencia y permitió que clavaran sus manos y sus pies a la cruz. Este centurión escuchó las palabras de Cristo desde la cruz cuando repetía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vio las tinieblas, escuchó la voz de Cristo, consumado es. Vio la manera como Cristo entregó su vida. Finalmente dice Mateo capítulo 27, versículo 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Este es un gran versículo del Evangelio, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Muchas gracias por escuchar este mensaje y si tiene alguna pregunta o desea obtener una Biblia, por favor contactarnos a este email, moretolife2020@yahoo.com.